Sean ustedes bienvenidos una semana más al espacio de conversaciones aquí en Canal 22, Canal 9. Hoy estamos contentos porque vamos a charlar con dos músicos magníficos. Los dos se llaman Miguel, aunque les aseguro que además de que tiene la coincidencia de que tocan el mismo instrumento, que es el saxofón, han llevado una vida profesional diferente, porque uno de ellos, Miguel López, que es el que está más próximo a mí, es profesor en la actualidad de la Escuela Insular de Música, lleva ya unos cuantos años con nosotros, personaje encantador, además de que es un gran músico. Y el otro, Miguel Portellano, también lo podemos llamar Michel Portellano, porque es hispano-francés o franco-hispano, como ustedes prefieran. Después él nos hablará de esta particularidad suya. Los dos forman parte de un grupo de jazz que ha actuado aquí en Santa Cruz de la Palma, se llama Modern Sax Quartet, y bueno, como el propio nombre indica, es un cuarteto de saxofonistas, un cuarteto magnífico que tiene ya una larga andadura como grupo de cámara. Y en fin, vamos a hablar con ellos del Modern Sax Quartet, pero también vamos a hablar de su actividad docente y de la música, en fin, de sus experiencias personales en el mundo de la música. Podemos empezar, antes de nada, gracias a los dos por venir aquí a charlar con nosotros, y podemos empezar por ti, claro, con Miguel López. Tú llevas ya aquí un tiempo en La Palma. ¿Qué tal la experiencia como profe de la Escuela de Música? Bueno, ante todo quería decirte que gracias por invitarnos al programa y por esa presentación que acabas de hacer. Y contestando a la pregunta, pues la verdad es que yo creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido a nivel profesional, el hecho de estar trabajando aquí en La Palma. Entre ellas porque el proyecto es un proyecto, es un proyecto muy interesante, innovador, con apoyo en todos los sentidos, con un equipo de profesores que creo que son realmente los responsables de tirar de él, que además es un proyecto insular, por lo tanto está abarcando a toda la isla, y yo creo que es una experiencia de las más gratificantes que yo ya te digo que hay a nivel profesional, después de haber trabajado en alguna otra escuela de música y de pasar por el conservatorio. Yo creo que es lo que uno siempre ha querido trabajar o ha querido tener. Entonces, poder trabajar en aquello que tú has deseado siempre es enriquecedor, muy gratificante. Y con respecto a lo que ha sido el alumnado que has ido teniendo en estos años, ¿se ha notado, tú has notado una progresión, tanto en número de alumnos que se matriculan para aprender, por ejemplo, a tocar el saxofón, como en su aprendizaje? ¿Has notado algún tipo de evolución? Sí, por supuesto. No solamente de evolución, sino de crecimiento. Tengo algunas anécdotas que ya pues en alguna ocasión con algún compañero las hemos comentado. Por ejemplo, cuando yo llegué y cogí algunos alumnos que tenían en torno a los 11, 12 años y que ahora ya tienen 16, 17, y ves la evolución no solamente físicamente y en su propia madurez, sino que además ves como niños que no sabían nada están haciendo sus temas, están tocando sus canciones, están compartiendo el fenómeno musical, y eso es una de las mayores gratificaciones que creo que un profesor tiene, ver el trabajo que hace. Tienen que pasar años, pero al paso de los años merece la pena, porque ves como esa persona que no tenía ninguna relación con la música, que era nueva, que quería acercarse, que en principio le gustaba, le atraía la idea, está materializando eso en su propia vida, en su propia experiencia. Está compartiendo eso con los compañeros, está tocando en dúo, está tocando en trío, se le está facilitando la posibilidad de que la escuela esté en diversos grupos, de diferentes estilos también.
Entonces, bueno, es maravilloso ver cómo un alumno que lo has cogido hace 3 o 4 años, no solamente que hay una evolución, sino que eso ya forma parte de su vida, de sus estudios, de sus actividades extraescolares. Es otro modo de vivir, de acercarse a la música y de sentirla. Has hablado de diferentes grupos con diferentes estilos. ¿Cuántos grupos ha generado la escuela? Bueno, ¿cuántos grupos existen tomando como punto de referencia a la escuela? Bueno, la escuela es el proyecto, tendríamos que hablar ampliamente de él, ¿no? Pero ahora mismo hay grupos característicos y bien definidos, desde agrupaciones grandes, que son las que más pueden definir el carácter y el perfil de la escuela, a lo mejor a grupitos más pequeños y que se forman puntualmente como actividad pedagógica, actividad docente de la escuela, y que no son grupos propiamente formados, sino que son experiencias que ellos van teniendo, pues a lo mejor al tocar saxo o clarinete con piano, o a formar tríos de violín o de cualquier otro instrumento. Pero las grandes agrupaciones con las que contamos en la escuela es el conjunto sinfónico como grupo grande, como grupo fundamental, donde además hay alrededor de casi 100 personas trabajando. Es maravilloso ver la sensación de cómo todos están tocando su obra y compartiendo eso que te decía. Luego tenemos la Big Band, que es otro estilo ya bastante bien diferente, con un poquito el perfil es quizás distinto por las exigencias que requiere ya un pequeño nivel técnico para poder estar en la Big Band. Y luego este año también se empezó con grupos de música de cámara, y los grupos de música de cámara están ahora todavía empezando, y ahí pues surgirán diversas agrupaciones en función de los instrumentos que haya en el segundo nivel, que es para los que está dedicado este tema de música de cámara. O sea que así a grandes rasgos esos son las tres agrupaciones más importantes, o las tres actividades más importantes en cuanto a nivel musical de número de alumnos que aglutina la escuela. ¿La Big Band hace sobre todo música de jazz o hace también otro tipo de repertorio? Sí, la Big Band, la era de la Big Band, a partir de los años 30, 40, tiene toda quizás toda la madurez de la Big Band, y entonces casi siempre no solamente hace jazz, jazz es a un término muy genérico, hace swing, hace música de todo este siglo, y además características por los instrumentos que está formada, pues es casi siempre música de ese estilo, pero no es que se empezando a improvisar, se está empezando a entrar dentro del estilo, dentro de lo que significa el swing, el sentir esa sensación, etcétera. Es decir, que no es jazz propiamente dicho, claro que sí, abarca el mundo del jazz, pero también se empieza a improvisar. También se está viendo pues fenómenos musicales que, aunque el grupo sea de diferente estilo, pero para trabajar cuestiones musicales, pues también no solamente que sirva, sino que es un ejemplo más para compartir esa sensación. Muy bien. Si te parece, Miguel López, vamos a hacerle alguna pregunta a Miguel Portellano. Miguel, gracias por venir aquí con tu tocayo a charlar con nosotros. Gracias a ti. Tú formas parte de este Modern Sax Quartet. Háblanos un poco del grupo. ¿Desde cuándo funciona? Pues... ¿Y por qué empezaron Pues empezamos a conocernos entre nosotros en Madrid en los años 1992, creo, en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Y yo antes ya conocía a Miguel, realmente le conocí yo antes en Francia, durante un cursillo internacional de saxo, justamente. Y yo estaba estudiando allí en Francia y vivía allí, y a los años, cuando me vine hacia aquí, a Madrid, pues nos conocimos, nos vimos en el conservatorio, y allí empezó pues que nos quisimos juntar para tocar, para formar un cuarteto, para tocar obras de Iturralde, obras españolas, para montar obras, ¿no? Y después cogimos al principio cogimos una línea más clásica, repertorio más clásico, obras más de tipo populares, pero más obras francesas, obras típicas de repertorio clásico del saxo, ¿no?
Y después cogimos otra línea mucho más jazzística y con música más española, ¿no? Con obras de Pedro, obras de jazzistas muy famosos, del Miller, Lenny House. Y empezó, y nos quedamos más con esta línea. Y hasta ahora que pues la verdad es que esta línea de esta música popular, jazz, nos gusta más, ¿no? Nos gusta más para nosotros y para la gente del pueblo también, que es mucho más atractiva. Nosotros tenemos que decir que a lo largo de esta entrevista el telespectador de Canal 9 irá viendo fragmentos del concierto que ustedes han dado aquí en el Teatro Chico en Santa Cruz de la Palma. Háblanos un poco de ese concierto, en qué consistió el programa y cómo se preparan ustedes las obras, por ejemplo, teniendo un componente del cuarteto aquí en La Palma. Pues, imagino que los otros tres estarán en Madrid, ¿no? Sí, estamos, pues él cuando se vino aquí a la isla, pues antes de venirse allí, pues ensayábamos más, ¿no? Los ensayos eran más frecuentes, pero aún así, él estando aquí, pues siempre aprovecha pues esos fines de semana, coger avión, nos juntamos allí, ensayamos allí, en la capital, y vamos organizando un poco según pues su agenda y nuestra agenda los ensayos. También actuamos muchas veces allí, entonces aprovechamos los conciertos para ensayar también, para juntarnos y organizar nuestro programa, los contratos y que yo llevo esta parte más administrativa, ¿no? De las contrataciones, de los teatros y todo esto, la publicidad, las entrevistas también con los concejales culturales y todo esto. Cada uno tiene un poco su papel, ¿no? Miguel tiene más papel de saxo viajero. Sí, de saxo viajero y los otros compañeros también tienen sus distintos. Y entonces el programa pues que trajeron acá. Pues era un programa representativo de lo que hacemos en la línea del cuarteto, ¿no? Música muy pues en la primera parte del concierto es una música mucho más popular, un programa mucho más, digamos, jazzístico en sí, ¿no? Temas más conocidos como Over the Thames, una balada, Run Me Night, un estilo de jazz, hacemos una obra que es estilo de jazz que representa todos los estilos de la música del jazz. Y la segunda parte le dedicamos más a nuestro maestro, que es Pedro Iturralde, ¿no? Con sus obras, sus composiciones, sus últimas composiciones, sus adaptaciones que ha hecho a través de compositores españoles como Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina. Y entonces la segunda parte es más hacia esta persona que en este caso no estaba con nosotros, pero siempre viene con nosotros también en la península, toca con nosotros, ¿no? Entonces le traemos como invitado especial y tocamos todas sus obras y la verdad es que es una gozada, ¿no? Es una gozada. Pedro Iturralde es una de las figuras fundamentales de la historia de la música contemporánea en España, porque es sin duda alguna un músico jazzístico de raza, pero a la española, que no pierde sus raíces hispanas, y ha sido maestro de ustedes. Hablen un poco de esa relación, cuándo lo conocieron y si fue idea de él el que ustedes hicieran el grupo, o fue que ustedes primero hicieron el grupo y luego contaron con él, o desde el principio estaban todos compinchados. Habla un poco de eso. Bueno, para mí personalmente, yo de Pedro Iturralde le conocí a través de sus composiciones en Francia. Yo tocaba en otro cuarteto allí también, mucho más clásico, ¿no? Se acercaba a temas mucho más, temas franceses, o temas también barrocos, también, mucho más clásico. Y en Francia, la verdad es que la música así española jazz, ahora se está haciendo más, ¿no? Pero antes eran muy nacionalistas allí, muy suyos, ¿no? Mucha música muy francesa allí. Y yo conocía, pues un día me acuerdo que me trajeron una partitura de Pedro Iturralde, que era la suite helénica, por cierto, pero claro, la tocábamos con el cuarteto allí, pero nada que ver con
con las indicaciones que nos da nuestro maestro ahora, ¿no? Y la verdad es que con Pedro, pues al llegar aquí, yo lo conocí en el conservatorio, no estudié con él, pero mis compañeros sí estudiaron con él, y a través de la amistad de profesor también que tuvieron ellos, decidimos montar el cuarteto. Yo conocí a Miguel a través de los cursillos y ya entramos en contacto y ya también entré en el cuarteto. Y el nombre propio, si me acuerdo, es Pedro quien sugirió el nombre de Modern Jazz Quartet, refiriendo al mítico grupo de jazz Modern Jazz Quartet. Y de ahí nació, pues, a través de Pedro, pues, nos animó pues al salir del conservatorio, pues a seguir con el cuarteto y ya un poco ir un poco más a buscar actuaciones en los clubes de jazz. Empezamos en los clubes de jazz con él, en los centros culturales, en toda la península, ¿no? Y fuera también. Y empezó un poco más bien, pues, no sé, un poco era más para divertirnos, para comentar un poco, para pasarnos más. Y después ya se pasó al nivel, pues, más profesional que estamos ahora, ¿no? Mucho más profesional. ¿Y él, por ejemplo, ensaya con ustedes o no? Ustedes 4 ensayan por un lado y luego él, digamos, como maestro que es, va periódicamente a ver cómo marcha el grupo, o no, o desde el principio está montando las canciones con ustedes. Pues cuando tenemos un repertorio montado, lo montamos entre el cuarteto primero y después nos juntamos de vez en cuando con él. Cuando él trae una composición nos llama: oye, que he hecho esto, que he arreglado esta partitura, que vamos a juntarnos y la vemos. Y nos juntamos cuando podemos y trae la partitura y nos pregunta: ¿os gusta la partitura que he hecho? A nosotros nos encanta, bueno, la ponemos en el programa, pues vale, adelante. Y de vez en cuando ensayamos. A veces nos da tiempo mucho, ¿no?, para ensayar como quisiéramos, ¿no?, ahí. Pero la verdad es que es un poco ensayos más improvisados, ¿no?, a través de la agenda que tenemos. Y no cabe duda que es un lujo contar con Pedro Iturralde como mentor y como compañero, porque por lo que ustedes me cuentan es como un compañero más, tratándose de la gran personalidad musical que constituye en sí Pedro Iturralde, y además la gran persona que es, porque nosotros aquí, yo recuerdo Pedro Iturralde estuvo aquí, que seguramente pues lo trajiste tú, Miguel, estuvo en la escuela de música y dio un concierto de la escuela en el que participó él aquí en el Teatro Chico, y fue una experiencia fabulosa ver a aquel monstruo subido con aquella humildad, tocando con... El otro día le hice una entrevista a Manolo Brito, que es el líder del grupo Jazz Tar, que es un trío de jazz que hay aquí en La Palma, y habló precisamente de Pedro Iturralde y su relación con él y lo bien que se portó con ellos. En fin, eso demuestra la altura como persona de Pedro Iturralde. Pero claro, los cuartetos normalmente están compuestos por 4 personas. Aquí están, digamos, en representación del cuarteto hay 2, pero vamos a hablar de los otros 2. Tú mismo, Miguel Portellano, háblame de los otros 2 compañeros que no han podido estar aquí hoy con nosotros. No han podido venir por cuestiones de organización de inductación de esta noche. Sí. Pues son 2 grandes amigos también. Les conocí también aquí al llegar aquí a Madrid, y uno de ellos, el saxofón soprano, pues ha estudiado jazz en la Escuela Creativa de Madrid, ha hecho diferentes cursillos de jazz, es un gran persona y un gran saxofonista, ¿no? Y Pedro Luis, el saxofón alto, es de Cáceres y es una maravillosa persona también. Estudió también en el Conservatorio de Madrid y hizo distintos cursillos y de jazz, y lleva una big band también en Cáceres. ¿También? Sí. ¿Y es profesor? Sí, son profesores de Conservatorio de Cáceres, Pedro Luis, y Juan Ramón es profesor en distintas escuelas de música de Madrid, como yo, ¿no? Y la verdad es que nos llevamos los 4 muy bien, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que hace también que cuando tocamos los conciertos hay un entendimiento también musical, ¿no? Porque aparte de tocar, pues
la relación así personal es muy buena, ¿no? Bueno, has hablado de saxo alto, saxo tenor. ¿Cuál es el tipo de saxo que tocas tú? Yo toco el saxofón barítono, que es el, digamos, como dice Miguel, los pesos pesados, el que lleva la base rítmica en el cuarteto, ¿no? El más grave. El más grave, sí. Tiene un papel rítmico de acompañar. Cuando improvisan cada uno, pues yo hago el papel de, llevo lo que es la línea melódica del acompañamiento, ¿no? El bajo melódico, ¿no? Y me encanta este instrumento. Cada uno, pues, yo toco el barítono porque mucha gente me dice, ¿por qué tocas el barítono? Primero porque tengo un saxofón barítono, porque hay poca gente que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Es bastante difícil también tener un buen saxofón barítono. Empecé con el barítono en Francia, porque allí estuve en el ensemble de Lyon, de saxofonistas de Lyon, y allí ya me aconsejaron de tener uno. Y empecé allí a tocar con el ensemble de Lyon, hicimos un disco también. Y entonces como ya tenía el barítono, pues aquí al llegar con mi barítono de Madrid, pues cada uno, pues Juan Ramón, bueno, Miguel tienes el tenor, ha estudiado con el tenor también mucho, Pedro Luis el alto y Juan Ramón Calleja el soprano, pues que lleva la melodía más... El soprano es más agudo. Sí, más agudo y lleva más melodías, improvisa más y se le da muy bien. Y tú, Miguel López, es el saxo tenor, que es el saxo que llevaba, que tocaba, por ejemplo, Charlie Parker. No, Charlie Parker, saxo alto, saxo alto. Vamos a ver, explícame esa diferencia. Sí. No tengo ni idea me gusta escuchar, sí, pero no voy más allá. Pues es que... Los diferentes tipos de saxo. Claro, que la familia de saxofones, si no mal recuerdo, son 7. Abarca, de hecho, los ensembles de saxofones son instrumentos que toda la familia constituyen una agrupación de carácter casi sinfónico que funcionan completamente independientes sin ningún otro instrumento, es decir, única y exclusivamente con saxofones. Entonces está desde el saxofón con trabajo, que es enorme, y la campana es, bueno, grandísima. Son estos que llegan hasta el suelo. Que llegan hasta abajo y además el tubo sube hacia arriba, se dobla en varias ocasiones y eso es el saxo con trabajo. El saxo bajo, que también es enorme, hay muy pocos además en el mundo, es decir, no se construyen apenas porque la cuantía económica de un instrumento de estos es bastante elevada. Entonces no está... ¿Y en qué clase de conjunto musical se usan? Casi únicamente. ¿En orquesta sinfónica? En orquesta sinfónica, en alguna banda, pero sobre todo en los ensembles de saxofones, porque como está constituido única y exclusivamente por saxofones, pues entonces toda la familia está ahí representada, ¿no? Entonces después del saxo bajo está el saxo barítono, que es el del que hemos hablado, que también ya tiene un tamaño... Para tocarlo es cansado porque si estás mucho tiempo, pues la espalda también se deja sentir, ¿no? Luego es el saxofón tenor, que es el que yo toco en el cuarteto. Saxofón tenor, pues quizás es el que tocaba John Coltrane, sí, Sonny Rollins, pues muchos saxofonistas. Quizás es el más popular en el jazz, el saxofón tenor. Es el más popular. Luego el saxo alto, que son como primos hermanos, por no decir hermanos ya directamente, que es el que tocaba Charlie Parker, o el que en la inmensa mayoría de los conservatorios es el que se estudia como instrumento tipo cuando hablamos de saxofón. Luego un profesional pues tiene que controlarlos en determinadas etapas, todos los saxofones, o tiene que haber pasado por la experiencia de tocarlos todos. En cuanto a la adaptación, presión de aire, porque requiere, aunque son muy similares, pero hay diferencias sustanciales. Los tubos son diferentes, las presiones de aire, las ondas que se forman dentro del tubo, etcétera, y eso pues requiere un estudio de adaptación y demás, ¿no? Pero vamos, saxofón tenor, saxofón alto, y ya nos vamos al soprano, que es como decía Miguel, el que lleva las melodías, el que quizás es más cantante que los demás. Es el más agudo del cuarteto, pero aparte de que existen dos modalidades dentro del saxo soprano, que es curvo, tal cual, y otro que es recto, que mucha gente... que Pedro Iturralde tocó uno recto. Sí, claro, que mucha gente lo confunde con el clarinete. Cuando hablamos de este popular saxofonista Kenny G,
que lo vemos y digo, bueno, eso es un saxo, pero a mí me suena casi a clarinete, porque los timbres incluso a veces, quizás la persona que no ha escuchado mucho saxofón puede dar la sensación, pero está claro que es un saxofón, pero existe la posibilidad de, como lo tenemos en la escuela, además, que son saxofones curvos, por lo tanto el tamaño es mucho más reducido, y el soprano cónico recto. Y luego hay otro más pequeño, que es el que se utiliza en los ensembles. Y que es el que tocaba, recuerdo de niño, y tú te acordarás de ver los payasos del circo, Gaby Fofo, era el que tocaba uno de los payasos, Gaby. No, pero ese era el soprano. No, ese era un soprano. Era chiquito, era un... Sí, ese es el soprano. Bueno, pues hay otro más pequeñito que ese. De todos modos, desde eso que me hablas hasta ahora, los instrumentos han cambiado tanto, técnicamente, muchísimo. Es decir, lo que es la configuración técnica del instrumento se ha perfeccionado muchísimo en cuanto al tubo, incluso se han modificado posiciones de llaves para llegar mejor a ellas, para que la afinación sea, bueno, no tiene nada que ver. Si uno se pasa por algún museo, por ejemplo, cuando hubo el Congreso Mundial del Saxofón en el 97, por el cual estuvimos nosotros con el cuarteto, y en toda la muestra que había, pues desde la historia, desde el comienzo de la invención del saxofón hasta ahora, pues realmente ves instrumentos y dices, ¿cómo podrían tocar con esto? Si es que era un tubo taladrado con 7 agujeros, y ahora no se parece en nada al instrumento aquel que tú comentabas. Pero aún hay otro más pequeño, que es el sopranino, saxofón sopranino, que es un instrumento pues así, más o menos, ¿no? Lo más grande, así. Sí, posiblemente todavía más pequeñito, sí. Y donde ya los dedos están tan juntos que vamos, tienes que hacer verdaderas virguerías para tocarlo. Y es más complicado en cuanto a la afinación y a la presión de aire, porque es un instrumento que como es pequeño todavía tienes que hacer más presión, no más cantidad, porque a lo mejor en el barítono y los instrumentos graves, al tener que llenar todo el tubo, tienes que tener más cantidad, pero sí más presión en los pequeños. O sea que así un poco sería saxofón contrabajo, para hacer un pequeño resumen. Saxofón contrabajo, saxofón bajo, saxofón barítono, saxofón tenor, saxofón alto, saxofón soprano y saxofón sopranino. 7. De momento. ¿Cómo va la tecnología y por lo que tú me dices? Sí. Bueno, hay un saxo electrónico también, ya hay varios saxos electrónicos funcionando por ahí, ya pues incluso con tecnología MIDI, es decir, que ya funcionan, pues por eso digo que... Miguel López, Miguel Portellano, vamos a hacer una pequeña parada. En un par de minutos volvemos con todos nuestros oyentes, bueno, telespectadores de Canal 9, y será cuestión de 1 o 2 minutos, no más. Así que no se me muevan de ahí, ni ustedes tampoco. Seguimos con Miguel López y Miguel Portellano, que son músicos del Modern Sax Quartet y son profesores de música y son personas encantadoras. Y antes hablábamos de que Miguel Portellano es franco-español o hispano-francés. Háblanos un poco de tu origen, que tu padre es español, porque me imagino que el apellido es español, Portellano. ¿Cómo fue que estudiaste música allá y luego viniste acá? Háblame un poco de tu trayectoria. Pues yo nací en Francia, en Lyon, un pueblo al lado de Lyon, y mi padre es español, pero a la vez, bueno, mi madre es francesa, pero de Marruecos, cuando estuvo la colonización francesa, al tiempo de Gaulle, y entonces ellos estuvieron también viviendo allí. Entonces mi padre nació en España, pero después estuvieron viviendo en Marruecos unos años, y después se tuvieron que ir en el año 63, se mudaron a Francia, entonces por el trabajo también de mi padre. Yo nací allí, pero a los 5 años mi padre le mudaron otra vez a España, concretamente en Huelva. Entonces pasé una parte de mi infancia en Francia y de los 5 a los 10 años en Huelva. Pero ocurrió que mi abuela
que ella vivía en París en ese momento, se daba cuenta que nuestra educación y nuestra formación era un poco mala allí en Huelva, ¿no? Porque estábamos en colegios muy, no sé, muy marginados. La educación era en los años 80, y se daban cuenta que necesitaban mejor educación. Tampoco había, bueno, no tenía ni idea de música, tenía 10 años y no tenía idea de música. Y entonces decidimos mudarnos otra vez a Francia por este tema. Era muy importante para seguir pues nuestra educación, pero un poco mejorar nuestra educación, ¿no? En Francia allí. Porque, bueno, yo me acuerdo en los años 80 había muchas lagunas educativas en los colegios. Era horrible, ¿eh? Yo me acuerdo y además yo era un poco, digamos, un golfillo. Era fatal. Volvimos a Francia y además volvimos en la misma hacia 5 años, ¿no? Desde los 5 años. Y allí empecé yo en una escuela de música. Ahí cuando empecé a tocar el saxo en escuela de música. Y hasta ahora entonces. Y entonces he viajado muchísimo. Después mi padre se fue a trabajar a Italia, entonces iba muchas veces a Italia. La verdad es que he aprendido mucho, ¿no? Después a Alemania también estuve viajando en Alemania con mis padres también. Tengo familia también, el origen de mi familia es, también tengo argentinos, suizos también, original suizos. La verdad es que tengo una mezcla de mi familia impresionante, ¿no? Y después yo, al estudiar allí, después del estudio de bachiller, del Conservatorio de Lyon, siempre me encantaba España, a mí me encantaba España. La manera de vivir en España, los españoles. Y siempre tenía eso en mí, ¿no? En España. Me gustaba mucho más, me atraía mucho más España, ¿no? Entonces, al terminar el Conservatorio de Lyon, a través de cursillos internacionales en Francia, conocí al profesor de Madrid y me decidí a los 22 años, hace ya 7 años, venirme a Madrid, a la capital, perdón. Y entonces es que llegué literalmente con mi maleta, mi saxo, y llegué a Madrid sin conocer a nadie. Tenía algunos contactos, como Miguel, por ejemplo, también, como el profesor de Madrid, pero no conocía a nadie, no tenía nadie. Y allí ya me perfeccioné en el Conservatorio Superior de Madrid, y es cuando ya me establecí en Madrid, ¿no? Y ahora estoy dando clases en la escuela de música, conocí al cuarteto y aquí estoy, ¿no? Y la verdad es que cuando me planteo y pienso lo que he hecho, pues no me arrepiento para nada, ¿no? Dejar un poco mi patria, ¿no? Que es mi patria. La verdad es que mis amigos, tengo una parte de familia allí también, otra aquí, otra en la península también. Y la verdad es que ha sido un gran cambio, pero es que no me arrepiento porque hay cosas muy buenas en Francia musicalmente, la educación musical es excelente, pero a mí me gustaba mucho más no sé, la formación española, la manera de vivir en España. ¿En qué aspecto te parece más interesante? Porque es curioso, aunque nos salgamos un poco del tema, pero es curioso porque se hizo hace 1 año o 2 años una encuesta entre todos los europeos y parece ser que los españoles son los que están más contentos con el tipo de vida que llevan, con el lugar donde viven, y claro, es curioso, ¿no?, que de Europa sea España, por lo visto, el país donde parece que hay más calidad de vida, o por lo menos... Es que además España ha cambiado muchísimo en pocos años, en 20 años, en todos los aspectos, ¿no? En la educación, la economía, el trabajo, la infraestructura, en todo, ha cambiado muchísimo. Y a mí, aparte de la manera de vivir, justamente, como dices tú, la manera de vivir, porque allí en Francia, pues, está bien, ¿no? Hay unos grandes músicos en todos los aspectos, grandes profesionales en todo, pero a la hora de vivir y de cómo a uno le gusta vivir, pues a mí me gusta mucho más la manera de vivir en España porque no sé si por el clima también, que hace mucho, o también el contacto con las relaciones personales son mucho más abiertas, la gente es mucho más abierta, mucho más, no sé, más agradable. Eso cuenta muchísimo para mí personalmente, ¿no? En Francia es mucho más, la gente en Francia vive más en sus casas, mucho más de hogar, mucho más de familia también, bueno, que está muy bien también, ¿no? Pero no sé,
a mí me gusta, personalmente no sé por qué, me gusta mucho más. No sé si porque yo llevo sangre española en el fondo, ¿no? Pero es que para mí, yo sé que es verdad, hay muchísima gente también que les encanta la manera de vivir española, ¿no? No sé si Miguel me puedes aclarar este tema también a lo mejor. Miguel, vamos a conocer ahora un poco tu historia. Tú eres de Albacete, pero me contabas que te fuiste a Madrid a estudiar y ahí estuviste un montón de años. Háblame un poco, ¿en Albacete empezaste el tema del saxofón o fue posterior, o fue cuando ya viniste a Madrid? Yo siempre cuando hablo con alguien y me pregunta, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde he nacido? ¿Dónde más tiempo he vivido? ¿Qué cultura es la que más tengo dentro de las regiones que hay? Porque he vivido en varios sitios. Entonces, nací allá en Albacete, pero estuve 5 años. Luego nos marchamos a la región de Valencia, estuvimos en Alicante, concretamente en Elche, que ahí estuve alrededor de unos 7. Y ahí, con diferencia a lo que él decía, porque siempre a lo mejor hay excepciones, y esa fue una excepción, coincidió que en el colegio donde yo estuve en Elche, en Alicante, había un profesor de música, que además daba otras asignaturas, evidentemente. Y empezamos a tocar la flauta dulce en el colegio. Ahora ya, afortunadamente, eso ya está extendido, ¿no?, en todos los colegios, ¿no? Pero ahí empecé a tocar la flauta. Y bueno, pues el hecho de vivir en una ciudad grande, donde los niños pues no están saliendo a jugar a la calle por el tráfico, etcétera, pues aquello me hizo cogerle el gustillo a la música y empezar a sacar canciones de oído y bandas sonoras de cuando estaba Superman y todas estas historias, y entonces yo intentaba sacarlo de oído y me gustaban mucho las canciones, participaba en una pequeña coral de flautas que había en la escuela y aquello fue el inicio. Después ya nos marchamos a Valencia, a Alboraya, a la tierra de la chufa, que estuvimos un par de años viviendo allí, y allí fue donde ya empecé con el tema de la música en las academias, en las bandas de música. Sabes que en Valencia hay mucha tradición en ese sentido, pero bueno, yo creo que el germen empezó ahí, empezó en Elche. Luego, cuando estuvimos en Valencia, pues yo ya me apunté a la banda de música, ya me gustaba mucho el tema de la música. Yo creo que era la relación que yo más tenía con cualquier actividad extraescolar, más que con el deporte o más que con cualquier otra, con la música. Después ya nos volvimos a marchar a Albacete, donde allí hice bachiller y empecé en el conservatorio. Aparte, pues estuve ya en diferentes grupos de música, música popular, orquestas, la propia banda y al conservatorio. Y bueno, pues cuando estaba ya en grado medio del conservatorio fue cuando ya decidí marcharme a estudiar a Madrid, y todo el tiempo antes de venirme aquí a La Palma ya lo he pasado en Madrid, ciudad que es encantadora y me gusta mucho. Y ya, pues bueno, pues venirme aquí. O sea que, ¿de dónde eres? Nací en Albacete. ¿Cómo llegaste aquí a La Palma? Háblanos un poco de esa... ¿Fue que te llamaron? ¿Alguien de algún componente de la escuela te conocía y te llamó? ¿O fue porque te enteraste de que había una plaza vacante aquí y te presentaste sin saber nada? ¿Ya habías estado en La Palma antes de venir por primera vez como profesor o no? Pues es curioso, porque yo no conocía La Palma, es decir, no había estado nunca en La Palma, nunca había estado en ella, y tampoco conocía a nadie de La Palma. Lo que ocurre es que, bueno, en la trayectoria profesional en la que nos estábamos moviendo, pues con Pedro, en el conservatorio, yo quería hacer una pequeña alusión que quizás a Michel antes se le pasó, y es que antes de Modern Sax Quartet empezamos a trabajar como asignatura de música de cámara en el conservatorio con el joven Cuarteto de Saxofones de Madrid, con el que hicimos diferentes giras por Castilla-La Mancha, entre otras, por la Comunidad de Madrid, algunos conciertos pedagógicos. Te estoy hablando de hace aproximadamente 11 años, 10, 11 años quizás, ¿no? Y entonces empezamos con toda esta cuestión, después con el cuarteto de saxofones, con Pedro Iturralde. Yo ya empezaba a trabajar en las escuelas de música de allí. A mí siempre me gustó, yo no sé si soy hiperactivo o no, pero vamos, la actividad es siempre estar haciendo, estar creando, estar innovando. Si estamos en un proyecto en el que acabamos de grabar un disco, pero estamos pensando ya en el siguiente disco al mismo tiempo que organizamos un proyecto es decir, no sé si es una hiperactividad o no, pero a mí me gusta trabajar así, ¿no? Y creo que al resto del grupo pues casi también, ¿no?
Entonces, curiosamente, el profesor que había aquí en La Palma decidió marcharse a seguir perfeccionando estudios. Era un chico de Gilberto, de Gran Canaria, y entonces se marchó. Y parece ser que la escuela se encontró con un grave problema, y es que no había profesores de saxofón. Aparte de que hay pocos a nivel nacional, o sea, no hay muchísimo profesorado de saxofón, se encontró con ese problema. Y las exigencias de la Escuela de Música de La Palma, la verdad es que son fuertes. Es decir, la implicación que requiere el proyecto, el estar ahí, y la línea que además llevaba la dirección, que además es una labor constante, es una labor que está ahí, de trabajo, de mucha exigencia del profesorado. Se buscaban perfiles determinados para ocupar esa plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba trabajando en las escuelas de música de allí de Madrid. Iba a entrar justo en el conservatorio, en ese momento yo hice una oposición, iba a entrar en el conservatorio. Y recuerdas que en esa misma semana, Gonzalo, que entonces era el director de la escuela, se puso en contacto con el ministerio se puso rápidamente a buscar profesorado, a ver quién había, porque tampoco todo el mundo estaba dispuesto a venir a La Palma, en ese sentido, por distancias, por muchas cosas. Es un cambio de vida radical, había que plantearse muchas cosas y bueno, no había. Y cuando me llamaron por teléfono del ministerio, esa misma semana me llegó un telegrama en el que decía que yo me tenía que incorporar al Conservatorio de Madrid, porque en las oposiciones que habíamos hecho, y entonces para mí fue un dilema, porque esa misma semana se puso en contacto telefónico conmigo Gonzalo, hablándome un poco del proyecto de la escuela. A través de Turina y de Iturralde contactaron conmigo, porque estaba en la línea de las escuelas de música, estaba trabajando en las escuelas de música de allí, en proyectos similares, nunca iguales, porque el proyecto de La Palma yo creo que es de los mejores que hay a nivel nacional, en todos los sentidos, pero sobre todo a nivel pedagógico, como línea, como proyección, como claridad en lo que se pretende en las escuelas de música. Y tenemos el ejemplo claro de Miguel, que empezó en las escuelas de música en Francia, y realmente quizás las escuelas es el futuro de la educación musical en nuestro país. Pues en ese sentido yo me lo planteé, y era un dilema increíble, porque cuando ya se me propuso el venir aquí, y la idea tan atractiva de lo que significa el proyecto, en el que yo siempre había soñado trabajar como escuela de música, como creatividad, como formación de grupos, como educación musical, aparte de que el sitio me encantaba, porque bueno, a mí me gusta mucho Madrid, pero en Madrid hace mucho frío, en Madrid hay muchos atascos, en Madrid, lo que hablábamos antes del nivel de vida. Y fue el momento de plantearse la cuestión: dejo las escuelas, dejo el conservatorio y me voy a La Palma. Y entonces empecé a barajar, mezclé en el cóctel, y yo creo que me armé de valor y decidí venirme a La Palma y dejar todo aquello. O sea que ha sido no solamente un esfuerzo, un cambio de vida, el dejar muchas cosas atrás, el dejar muchas profesiones atrás, y algo sí que era evidente que no quería dejar, y era la actividad propiamente musical, que era el cuarteto. O sea, yo estaba dispuesto a viajar cuantas veces hiciera falta para mantener lo que es la actividad artística, no perder la actividad artística, si así se me permitía en los fines de semana, que era una cuestión evidentemente personal. Y aquí estoy en La Palma, trabajando. Ha sido un valiente, ¿eh? No, me refiero a eso, de ir a un lugar nuevo, sí, que ni siquiera has visto, en el que ni siquiera has estado. Hay que ser un... Hubo gente muy convincente, ya te digo que la parte de la escuela, del proyecto, de ánimo. Además, yo recuerdo yo creo que es un momento en que espero, porque muchas veces lo pensé, me arrepentiré quizás alguna vez de este momento, que estaba en el ministerio y tenía que subir arriba a firmar el contrato. Entonces, o firmaba el contrato o renunciaba a aquello. Y en ese mismo momento estaba poniéndome en contacto con la escuela de aquí. Y entonces, claro, todas las dudas pero ¿realmente hay futuro en la escuela? Es decir, yo voy a dejar todo lo que tengo para este proyecto. Y bueno, todo eran pues cuestiones positivas, cuestiones de ánimo, cuestiones de el proyecto está funcionando, creo que no te vas a arrepentir. Y entonces fue cuando ya decidí, bueno, pues vamos a arriesgarnos, porque en esta vida creo que el que no se arriesga no gana. A veces pierde, pero a veces gana, y yo creo que la apuesta es trabajar, la apuesta es estar ahí, darnos lo que uno puede dar de sí mismo, que es toda su vida, es todo su proyecto de vida, y yo pues ahora mismo tengo mi vida y mi proyecto aquí en La Palma,
y estoy muy contento Y también. nosotros nos alegramos de eso, de que tengas tu proyecto aquí, de que estés contento. Miguel Portellano, Miguel López ha hablado de ese disco, o CD, ya ahora los llaman CD, que han grabado. Háblame un poco de ese proyecto, de esa historia del CD. Pues el disco se empezó empezamos a organizar un poco lo que es la grabación del disco. Decidimos grabar el disco después de las últimas actuaciones de todas las obras que hicimos con Pedro Iturralde, ¿no? Queríamos un poco, pues porque al final de cada actuación la gente que estaba encantada en los conciertos decía, oye, ¿dónde podemos oír esta música, no? Y un día nos decidimos, que era bastante difícil, ¿no? Porque para un poco ponerse todos de acuerdo en las fechas de grabaciones y para organizar el programa era un poco complicado al principio, ¿no? Y aprovechamos justamente las vacaciones de Navidad de hace 2 años, creo, hace 2 años, para grabar este disco que tan esperado, ¿no? Porque mucha gente quería un poco oír nuestra música, ¿no? Y tener nuestra música. Y el proyecto también creo que, bueno, nos ayudó muchísimo Pedro, porque ha grabado con nosotros este disco, y fue la verdad un gran proyecto que estamos encantados con. O sea, casi todo el disco es música de Pedro Iturralde. Sí, prácticamente todo el disco. Hay 2 o 3 obras que son adaptadas por Pedro, pero son de una de Enrique Granados, otra de Manuel de Falla, ¿no? Y de Joaquín Turina también, son adaptaciones. Pedro Iturralde es Sí. el elemento que le da unidad al disco. Y él toca también. Él toca, él está en el disco pues prácticamente en todas las obras, prácticamente. ¿Y dónde lo grabaron? Lo grabamos en el estudio de Madrid, de un estudio de Luis Cobos, que nos dejó, a través de la amistad de Pedro con Luis Cobos, nos dejó el estudio y lo grabamos, ¿cómo se llama? No me acuerdo del estudio, ¿no? Pero fue un estudio. Sí, en Conde de Casal. Un estudio, una maravilla de estudio. ¿Y el disco ya está a la venta o está todavía? Está ya. ¿Y cómo que no ha traído uno aquí? Para que lo viéramos. Pues están en el hotel. En el hotel están. Gran fallo. Pero vamos. Bueno, yo creo que Miguel ha distribuido bastantes discos aquí, en las sí. El título se llama pues The Modern Jazz Quartet Plays a Pedro Iturralde. Interpreta a Pedro Iturralde. Pues el próximo proyecto queremos grabar un poco el disco pues con Pedro también y con su cuarteto de jazz. Entonces creo que ese disco va a ir más el primer disco está más a la música española en sí, obras de lo que es el cuarteto, y este segundo va más con la formación pues típica de jazz, ¿no? Con batería, piano, bajo y Pedro, ¿no? Y 5 saxofones. Más se va a añadir ahí el cuarteto en sí. Entonces yo creo que eso puede ser muy interesante porque van a haber arreglos de obras de los 2 grupos mezclados y también los 2 grupos separados, ¿no? Puede ser muy interesante. Es un proyecto que estamos preparando y que yo creo que en el año 2000 que entra pues lo podemos grabar. Bien, Miguel López, el saxo, sobre todo en el jazz, porque en la música mal llamada clásica sí hay muchas obras de saxo, pero a lo mejor no es tan variado el repertorio como en el jazz, ¿no? El saxo en el jazz es un instrumento solista magnífico que se suele acompañar de piano, de contrabajo, de batería. Ustedes, esta sería la primera vez que harían un experimento que salen de formación meramente dedicada al saxo para combinarse con otro, o ya han participado en otros proyectos con otro tipo de formación, con el acompañamiento de otro tipo de instrumentos.
¿Esta sería la primera vez? Como cuarteto no hemos hecho ninguna otra cosa porque hemos considerado siempre, y de ahí el que sea una formación un tanto entre comillas atípica, que no es común de ver, nunca hemos hecho ninguna cosa porque hemos considerado que el cuarteto es lo más nítido, lo más puro, la armonía que se escucha tal cual, y era un poco salir de lo convencional, del cuarteto convencional. Este sería el primer proyecto que hacemos así y nos hace bastante ilusión porque es como una mini Big Band lo que se va a montar, porque va a estar el propio cuarteto de Pedro Iturralde unidos nosotros al cuarteto en colaboración con este tema. Entonces él ya está trabajando en algunos arreglos específicos para este tipo de agrupación, aparte de que ya hay obras nuevas y de hecho, vamos, yo no quiero adelantar nada, pero incluso os estaba proponiendo la posibilidad de que si veníamos a La Palma a actuar, pues si hiciese algún arreglo de música típica canaria, pues alguna isa o algo así, versionada para este tipo de agrupación con armonías de jazz, con el estilo propio de ahí. Entonces, un poco esa es la línea en la que va a ir el siguiente proyecto, que está cuajándose todavía, que estamos trabajando en él y desarrollando al mismo tiempo lo que hacemos ahora, ¿no? ¿Y ustedes componen, además de tocar música, componen? Tú, por ejemplo, o tú, Miguel, ¿han compuesto alguna vez alguna obra? Bueno, yo las composiciones que hice las hice en armonía cuando estudiábamos en el conservatorio y como asignatura propia, pero así como la composición yo no la he tocado nunca. No es que no me haya interesado, sino que he considerado que es otra faceta de la música para la cual creo que hay que prepararse y tienes que tener claro que esa es la línea que quieres que llevar. No sé si tú quieres opinar algo. Yo igual que tú, la composición es más en la clase de armonía hacíamos, pero personalmente así nunca me he atrevido yo para... ¿En España es fácil encontrar composiciones para saxo o es muy difícil? Salvando el caso de Pedro Iturralde, ¿hay más ejemplos o puntos de referencia para ustedes? En la asociación de saxofonistas, ¿no? Se pueden encontrar a compositores, pero son más compositores para música contemporánea. Ya. Después la mayoría de las composiciones son pues importadas de compositores franceses. Es donde allí hay mucho, donde ha nacido un poco lo que es la escuela de saxo, ¿no? Entonces está más concentrada allí en Francia, hay muchísimos compositores franceses. ¿Y ustedes han tocado fuera de España? ¿Como cuarteto? Como cuarteto, tenemos un proyecto para Francia, para el año que viene, para ir a tocar a París y a Lyon, con el cuarteto y con Pedro también, porque allí es bastante conocido también, ¿no? Y lo de Congreso Mundial. No, te comentaba con respecto a lo de tocar fuera, que había varias ideas, entre ellas este año próximo se celebra en Canadá el Congreso Mundial, 12 Congreso Mundial del Saxofón. En el 97, que hacía mención antes, se hizo en Valencia, se hizo aquí en España. Lo que ocurre es que está muy mal porque coincide con la baja de la Virgen y yo no me la quiero perder. Porque yo llegué en el 96, entonces me perdí en el 95 y coincide con esa semana y no lo sé, habrá que estudiar el caso porque es importante. Nosotros pasamos lista aquí en Bajada de la Virgen. Yo lo sé, por eso es por lo que no me quiero marchar, porque congresos soy muchos y bajada solamente cada 5 años. Sí, pues se nos ha ido yendo el tiempo y dado que este programa lo hemos ilustrado, y lo digo en cursiva, musicalmente con fragmentos de la actuación que ustedes tuvieron anoche aquí en el Teatro Chico, vamos a acabar esta conversación ya. Solo me queda darles las gracias por su amabilidad al venir aquí a hablar y darles las gracias también por su forma de ser y por su actividad, por su entusiasmo y por esa bonomía que yo creo que dejan entrever no solo cuando tocan el saxofón, sino cuando hablan. Felicitarlos y darles muchos ánimos para que sigan en la misma línea. Y nada más. Pues nosotros, yo por lo menos, agradecerte el que nos hayas invitado. Ha sido un placer, no solamente nosotros, decías que
somos personas normales, de la calle también, como tú, que eres una persona excepcional y que además muy interesada por este tipo de temas culturales. Y a mí me encanta que en La Palma haya programas de este tipo. Bueno, que nos vamos, que hasta la semana que viene, que se me ha salido del tiesto Miguel López. Gracias Miguel López, gracias a Miguel Portellano por haber venido aquí, por haber hablado en nombre de Modern Sax Quartet, y gracias a ustedes por su atención amable como siempre, y también lo he comentado en otras ocasiones, en este mundo de zapping y de tantos canales y tanta oferta audiovisual, pues yo creo que un acto de heroicidad quedarse un rato con nosotros aquí en Canal 9. Gracias por ello. Nos vemos la semana que viene.